La filosofía de Walker Group es una filosofía humanista, lo que llamamos humanismo corporativo. Y bueno, somos creyentes absolutos que las empresas se pueden construir de forma diferente y que de hecho hay muchas empresas que lo están haciendo y justamente hay una conexión en los resultados, en lo que es la ejecución de estrategia y también la consecución de los objetivos de negocio. Nosotros lo llamamos lo que es la raciomocionalidad de la empresa. La importancia que es, por un lado, gestionar las palancas racionales, pero por otro, liderar a las personas emocionalmente. Y es la filosofía que realmente intentamos vivir como empresa y intentamos también trasladar a nuestros clientes y también compartir a nivel de enseñanzas y con otras personas que están próximas a nosotros. Si me tengo que definir hoy día de una forma, yo diría que soy agente de cambio, y agente de cambio holístico, integral. Yo creo mucho que cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, también se podría hablar de responsabilidad social política e incluso podríamos hablar de responsabilidad social ciudadana, individual. Al final del día creo que ¿qué cambio provocamos? ¿Cómo el sistema cambia? ¿Cómo creamos empresas con orientación diferente? Todos tenemos el poder. Mi filosofía, la de Jesús Izquierdo, es cómo soy un agente de cambio profesionalmente, cómo lo soy personalmente, cómo agrego empresarialmente y también cómo contagio a nivel de la sociedad. Y muy importante, en la medida que pueda, cómo transmito e influyo a que otros líderes también lo hagan. Las conversaciones al final es la herramienta de trabajo principal que tenemos, tanto para gestionar como para liderar. ¿Qué ocurre? Que nos hemos olvidado que las conversaciones todavía no se transmiten ni se trasladan por bytes, sean megabytes, terabytes o gigabytes. Se transmiten de forma diferente. El 99% de las acciones de liderazgo lo que tienen el ingrediente común justamente es una conversación, el uso del lenguaje. Al final, una empresa es un mapa de conversaciones. En la medida que tú comuniques y quieras trasladar los objetivos de la empresa, los quieras compartir y quieras contagiar al resto de la organización, la mejor forma de hacerlo es a través de conversaciones. La conversación, siendo una acción de liderazgo muy puntual, es curioso, todas las cosas que hacemos semanalmente, diariamente, que pueden tener un impacto, que las planificamos, que las diseñamos, que las preparamos, y cuando hablamos de conversaciones, justamente no nos paramos a tratarlas como un proceso estratégico. ¿Qué conversación voy a tener con mi equipo? ¿Qué conversación voy a tener con este socio? ¿Qué conversación voy a tener con este cliente clave? ¿Cómo debería diseñarla? ¿Dónde la debería tener? ¿Qué le quiero transmitir? ¿Qué le quiero prometer? ¿Qué quiero obtener a cambio? Tal vez el primero es el alineamiento de expectativas. Y generalmente, cuando la gente no puede alinear expectativas, lo que ocurre proviene de ciertas raíces, y las raíces están en el desalineamiento conceptual. Es decir, si nosotros tenemos que trabajar juntos en un proyecto, tú y yo, y estamos observando cómo llevarlo a cabo, va a ser muy importante que al final del día miremos y observemos este proyecto de la misma forma y que estemos más o menos conceptualmente alineados respecto a lo que esto implica. Entonces, el alineamiento conceptual no le damos la importancia que tiene a la hora de abordar proyectos como equipos de trabajo. A partir de ahí, culturas de silos. Yo estoy en marketing, tú estás en ventas. Yo estoy en finanzas, tú estás en operaciones. Y algo muy importante, que sería vital trabajarlo en todos los equipos, sean equipos verticales o matriciales en una empresa, el ego colectivo versus el ego individual. Allí donde lo que prima es el ego del equipo y se apartan los egos individuales. Estos son principalmente las mayores barreras para que un equipo se convierta en un equipo de alto desempeño. El Orwell es una metáfora que tomamos prestada nuestra empresa, nuestra filosofía del mundo de la informática. El Orwell es cuando el hardware y el software se fusionan y entonces producen valor, ¿no? Bueno, en las empresas ocurre lo mismo. En una organización tú lo que tienes es el hardware, procesos, políticas, estrategias, departamentos, estadísticas, etc. Y luego lo que tienes es el software, el mal llamado software, que para mí es el hardware, que son las personas, quienes hacen que las cosas ocurran. Entonces tú lo que tienes que lograr es que las dos cosas encajen, se fusionen y se sincronicen para que otorguen valor y trasladen ese valor. Al final, justamente para que ese valor exista, lo que tienes es muy importante priorizar cómo alineas la empresa. Porque no es solamente importante mirar hacia el mismo norte, sino también saber que remamos en la misma frecuencia, en el mismo sentido, incluso cuando tenemos que cambiar de intensidades como equipos, sea una intensidad vertical o sea una intensidad matricial en la organización.
Al final del día, lo más importante es que todos sepamos por qué venimos cada día a trabajar aquí. El Story Mentoring es esencial y, como habrás notado, estoy utilizando el Story Mentoring en lugar del Storytelling. ¿Por qué? Porque al final el Storytelling es un producto, es un resultado, pero primero hay que diseñar la historia, la narrativa que vamos a comunicar dentro de la organización y justamente cómo vamos a formar a aquellos para que lo comuniquen. Y desde ahí trasladamos lo que es el producto, que es el storytelling o el story tale, ¿no? El cuento. Si tengo una narrativa que puedo contar, y el contar es de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces organizacionales, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, cómo trabajamos aquí, cómo vivimos los valores, cómo los ponemos al servicio de la organización y encima puedo contar historias de éxito que están vinculadas a estos hitos de la organización y de la vida de la organización, lo que hago es adueñarme del canal narrativo de la empresa, que al final del día es lo que nos va a permitir que todos sintamos que vivimos la misma película o la misma historia. Bueno, los elementos hay unos que son básicos. Uno es la confianza. La confianza se cocina. La confianza no es algo que tenemos una varita mágica que nos otorga a alguien y nos permite construirlo con otra persona. Es algo que tenemos que ir labrando poco a poco como resultado. ¿Y por qué la confianza? Porque desde la confianza es justamente donde puedes hacer querer a alguien, inspirarle, motivarle, estimularle. Saber que las personas nos movemos tanto por intereses racionales como emocionales. Y a mí me gusta mucho hablar de lo que es la gestión del compromiso. Compromiso se divide en compromiso racional y compromiso emocional. Curiosamente, el 57% de la productividad de cualquier persona, del desempeño potencial de cualquier persona, está basado en compromiso emocional. No es lo único, pero es suficientemente importante para llevarle hasta ahí, hasta su pleno potencial, que es el camino que queremos que recorran verdaderamente. Y por último, ser creyente en desarrollar a la gente. Y yo siempre lo digo, no hace falta llamar a empresas como nosotros para desarrollar a la gente. Y me gusta decírselo a los clientes y me gusta lanzar este mensaje. Ahora, sí es cierto que si acudes a lo que es una planificación ordenada de qué es, qué capacidades, qué competencias, qué habilidades necesito desarrollar en esta persona y lo haces con expertos, pues vas exponencialmente a provocar un valor y una aceleración de cómo esa persona llega a su alto desempeño, a lo que es su máximo nivel de potencial, que es lo que quieres provocar. Por supuesto que puedes llegar a lo que es tu desempeño óptimo sin la ayuda de un coach, pero la mayoría de nosotros es una herramienta que nos va a ayudar a justamente saber que al final la excelencia es un destino y nos va a ayudar muchísimo a caminar hacia esa excelencia, que es lo más importante. No saber si eres excelente o si quieres llegar a serlo, sino que tienes esa mira y quieres caminar hacia ahí. Una experiencia que tuve, que a mí me enseñó muchísimo respecto a lo que es creer en lo que digo, pero porque vino de vivirlo, fue una empresa para la cual trabajé en Estados Unidos durante 8 años, una empresa que hacía investigación estratégica, que en 8 años pasamos de ser 400 empleados a ser 3.000, de facturar 60 millones de dólares a facturar 500 millones de dólares, y muy interesante. Lo que viene esa empresa es cómo los valores de la empresa, cómo la cultura corporativa y cómo el elemento estratégico justamente se pueden poner al servicio de los objetivos de negocio y conseguir los hitos estratégicos. Y me hizo un gran creyente. Me hizo un gran creyente. Aquella empresa creció orgánicamente, conseguimos nuestras metas, pero los conseguimos utilizando los mal llamados intangibles, que constantemente dicen que son intangibles, cuando es la columna vertebral de cualquier organización de alto desempeño. Cómo operacionalizas los valores y los pones al servicio de los objetivos del negocio, cómo creas una cultura corporativa a prueba de bombas que sea justamente la que te permite avanzar, aunque sea sin prisa, pero sin pausa, y por supuesto, cómo alineas a todo el talento de una organización hacia la misma mira y el mismo norte.